Bien, buenas noches. Aquí estamos en la clase número 8 para el Colegio Regasoli. Estamos con segundo año del Colegio Regasoli. La idea de este trabajo práctico es terminar con el trabajo práctico número 4, que se trataba de área y perímetro de figuras simples y compuestas, como lo dice ahí la placa de fondo. Más que nada, introduciendo el concepto del número pi, más que nada, específicamente, área y perímetro de la circunferencia, mezclada con área y perímetro de figuras planas, ¿sí? Eso lo vimos en las clases anteriores. Estuvimos viendo algo así como, bueno, el área de la circunferencia, perímetro de la circunferencia. Vimos algún ejemplito, como ese que están viendo ahora, donde se mezclaban o se combinaban, eh, por ejemplo, en este caso una semicircunferencia con un cuadrado, y les presenté algunas fórmulas de las figuras más elementales: cuadrado, rectángulo, triángulo común, rombos, paralelogramos, trapecios, que de hecho hay un trapecio en el ejercicio D, polígonos en general y la circunferencia, ¿sí? Bien, ni bien tuve el trabajo práctico, lo resolví y también le presenté las soluciones, ¿sí? Así que ustedes me dirán después si les fueron dando los resultados específicamente o no, y si les han dado al menos parecida a lo que me han dado a mí. Yo no hice la aclaración, pero para el cálculo utilicé el número pi, ¿sí? El número pi tomado como 3,14. Tomé una aproximación demasiado light, pero bueno, funciona igual para el cálculo. Si ustedes utilizaron un pi que sea con más aproximación, con más decimales, les va a dar sensiblemente un poquito distinto que a lo que me dio a mí, pero mientras no haya una diferencia en el primer decimal y el segundo después la coma, creo que no va a haber cambio, ¿sí? Bueno, entonces, a pedido del público, vamos a empezar, ¿sí?, por el ejercicio C, ¿sí? El ejercicio C, que es este que está aquí, ¿sí? En ese en particular, vamos primero a trazar una estrategia para resolverlo, ¿sí? Bueno, ahí tienen los resultados, que no sé si estarán bien, pero supongo que sí. Eh, Vamos a tener que hacer algunas cuentas que tienen que ver con poder desandar algunas cuestiones. Primero, ¿sí? Primero, voy a hacer un zoom para poder agrandar la figura y trabajar mejor. Denme un segundito que me oriento con esto. Ahí, acá. Bueno, ahí va a estar bien, creo. No se grande. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí se ve. Bueno, escúchenme entonces. En este caso, voy a buscar mi anotador. La idea es, primero, tratar de tejer cierta estrategia para poder resolver esto, ¿sí? Voy a usar violeta para poder escribir. En este caso tengo acá, lo que pueden ver acá, ¿sí? Este lado, este lado de acá abajo, y este conforman un triángulo, ¿sí? Esperen que voy a usar el otro anotador más gordo, ¿sí? Este lado, este de aquí y este de acá, conforman un triángulo, ¿sí? Después tengo aquí, tengo otro triángulo, ¿sí? Bien. Y por último, aquí tengo una semicircunferencia, o sea, la mitad de una circunferencia. Lo primero que tengo que hacer, bueno, y obviamente que yo a todo esto lo puedo eh, considerar como que todo esto es un triángulo, ¿sí? Yo tengo que resolver el área y el perímetro de esa figura. Cuando yo hablo de perímetro, hacemos el recordatorio, es Por solamente afuera. el contorno, o sea, sería lo que estoy marcando ahora, eso, este lado y este que está acá.
¿sí? Ese es el contorno, el perímetro de mi figura. Este de acá no participa y esto de acá no participa. ¿Quedó claro eso, no? Sí. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo todas las herramientas para calcular este triángulo, todos los elementos. Bueno, en principio hay que decir que si yo quiero calcular el área de este triángulo, de todo este violeta que estoy marcando ahora, pregunta, ¿puedo calcular el área de ese triángulo violeta? ¿Sí o no? Así como está. Así como está, Sí. no, no, ¿Por qué porque no? hay una parte del triángulo que está dentro en la parte del área. Sí, bueno, pero si yo quiero calcularlo así, todo ese cacho así como está, ¿puedo o no puedo? Sí, se Sí puede. puedo, porque Sí, fíjense, no puedo tomar como que todo esto es mi base, sí, tal cual. y no puedo tomar Obvio. como que esta es la altura. Sí, Y la sí, fórmula de un triángulo no es base por altura sobre 2. sí. Listo. Entonces, si yo quiero calcular el área de ese triángulo, lo único que tengo que hacer es base por altura sobre 2. La Mm. base sería ¿cuánto? 8,4. ¿Y 8,4. la altura cuánto sería? 4,8. Y a eso lo multiplico, lo divido por 2 y ya está. ¿Quedó claro Sí, eso? sí. Ahora, entonces, ya tengo una estrategia para calcular el área del triángulo. El problema, y acá está la cuestión donde hay que resolver, es que si yo quiero calcular el área de esta semicircunferencia, ustedes bien Mm, saben que el área de una circunferencia depende del radio, ¿sí? exacto. El radio, en ese caso, no lo tengo. Entonces voy a buscar mi flecha para marcar. La distancia que hay desde acá hasta por acá, no la conozco. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense esto. Si yo supiera cuánto mide, ¿sí? Cuánto mide desde aquí hasta acá, diría, ah, bueno, ¿qué agarro? Agarro, supongamos que esa medida fuera 7. Digo, ah, entonces Mm, el radio es la mitad de 7, es 3,5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero sí. yo no sé cuánto mide de ahí hasta ahí. Entonces, Mm, esa es una de mis incógnitas, ¿sí? Esa es una de las cosas que yo tengo que saber, X, por decirle algo, ¿sí? Y en este triangulito de acá, ¿sí? Que está conformado por este lado y por el 4,8, o sea, este de acá, yo podría aplicar el teorema de Pitágoras si supiera este lado, que tampoco lo conozco. ¿Quedó claro hasta claro. ahí? Otra Sí. incógnita, otra cosa que yo no sé. Pero en este triángulo de acá, que lo voy a marcar con color violeta, en este de acá abajo, hay una cosa que yo no conozco, pero sí puedo saber cuánto vale. En este triángulo, este, que lo voy a llamar Z si quieren, sí lo puedo calcular. ¿Por qué? Entonces empecemos por el triángulo ese de abajo. ¿Sí? Los voy a Ok. marcar bien. Voy a empezar por este triángulo de acá. Porque calculando ese triángulo, voy a poder calcular este. ¿Sí? Z, vamos a poner. Sabiendo Z, voy a poder calcular Y. Sabiendo Y, voy a poder calcular X. A X lo voy a dividir por 2 y voy a obtener el radio. Y sabiendo el radio, puedo calcular todo. Entonces, Bien. ahí está mi estrategia. Tengo que dar esa vueltita. Si yo no doy esa vuelta, no voy a poder calcular lo que necesito. ¿Sí? Entonces, Bien. primero y principal, necesito plantear el teorema de Pitágoras en el triángulo de abajo. ¿Sí? Acá. ¿Sí? En ese Bien. triángulo, ¿sí? Tengo que plantear el teorema de Pitágoras y a este le voy a llamar Z. ¿Sí? Para no usar X, que voy a usar como que esto es X, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? Le pueden llamar X si ustedes quieren, o como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, eh, bien, ahora dicho eso, ya no voy a renegar más y
voy a volver al tamaño que tenía antes. Para poder hacerlo, lo voy a hacer aquí mismo en el coso usando las ecuaciones para que quede bien prolijo. Bien. Ahí me pasé de tamaño. Ahí. Bueno, entonces me voy a ir acá al fondo de todo. Bien, entonces el ejercicio C. Ejercicio C. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que voy a hacer es plantear el teorema de Pitágoras en el triángulo de abajo. Primero, vamos a saltar, ecuación. Háganse de paciencia con la escritura, espero que estén viendo ahí. Primero, Sí, sí. el lado más largo en ese triángulo vale 6,788. Sí. A eso lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Esa es la Exacto. hipotenusa, ¿sí? Ujú. La hipotenusa, denme un segundito que escribirlo, para escribirlo prolijo necesito el editor de ecuaciones y tarda un ratito en cargar. Bueno, aquí va cuadrado entonces, cuadrado dije, y ahí 6,788. Lo vamos a borrar, que no salió. Oh, Dios. Vamos a ver. ¿Ven? Por eso tengo a veces que escribir a mano alzada, porque tardo más tiempo en hacer esto que otra cosa, pero queda más prolijo, entonces inevitablemente es mejor. Bueno, esa es la hipotenusa. Uno de los lados mide 4,8. ¿Sí? Sí. A ese Cuadrado. lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Sí. Cuadrado. Y a eso le voy a sumar al que le llamé z, ¿sí? Que también lo voy a elevar al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Z cuadrado. ¿Sí? Voy a copiar la expresión, así no tengo que agregarla. Y la voy a poner bien al medio, así ustedes ven bien. Bueno, ¿ahí se ve bien? Repito, ¿qué Se es lo ve. que dice? Bueno, se las voy a marcar acá, así queda claro. Si soy muy reiterativo, disculpen, pero bueno, es la idea. Este es el z que yo quiero calcular. ¿Sí? Acá, este lado es la hipotenusa. ¿Sí? Sí. Este es 4,8. Esta es la hipotenusa. Recuerden que el teorema de Pitágoras se plantea sobre el lado más largo. Y este es z. Entonces, estoy poniendo 6,788 cuadrado. 4,8 cuadrado es igual a z cuadrado, que es ese lado de ahí, que es el que falta. ¿Sí? Bien. Entonces vuelvo. Ahora voy a calcular entonces como primero acá z. ¿Cómo despejo z acá? Bueno, primero el 4,8 pasa restando, ¿sí? Este 4,8 desaparece de acá, ¿sí? Y aparece del otro lado, pero en vez de sumando, ¿cómo? Restando. Restando. Este lo voy a borrar. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Bueno, Sí, sí. este lo desplazo. Y ahora, el cuadrado de la z, ¿cómo pasa para el otro lado? Como raíz. Raíz cuadrada, ¿sí? Entonces Oh, copio, perdón. inserto. Y ahora, acá desaparece el z cuadrado, solamente queda z. Y todo esto aparece afectado por una raíz cuadrada, ¿sí? A ver si me sale. Perfecto, ahí está. ¿Vamos? Y haciendo la cuentita de Sí. z, ya está. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a borrar todo esto. ¿Cuánto les dio z? Les digo lo que me dio a mí. Ejercicio C. A mí me dio exactamente 4,8. 4,8 me dio. ¿Quién lo hizo ese? Yo, Clelia.
Clelia, lo hiciste y te dio 4,8. Perfecto. Ese es el valor correcto. 4,8. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Me voy a venir acá. Significa que este lado de acá, mide 4,8. Pregunta, escúchenme bien. Si este violeta mide 4,8 y este El otro, rojo mide 8,4, entonces, ¿cuánto mide este cachito verde? 3,6. ¿Y cómo haces la cuenta? Y porque si 4,8 es una parte y el total es 8,4, ¿Qué cuenta hay que hacer? o sea, faltaría y restar el 8,4 menos 4,8, Muy bien, ¿o ¿sí? no? Eso por un lado. Entonces, por un lado ya puedo saber algo yo, ¿sí? Que acá, Sí. si este mide 4,8, de aquí hasta acá, y este también mide 4,8, esto es como si fuera la mitad de un cuadrado, porque los dos lados de esos son iguales, ¿sí? Este lado es igual a este lado. No me aporta mucho, pero bueno, en fin, es como para saberlo. Entonces, en este caso, significa que este, que lo estoy haciendo con color rosa ahora, vale 3,6. ¿Por qué? Y porque si el de abajo, este que calculamos ahora, vale 4,8, si yo a 8,4, que es el grande, que es lo que vale desde acá hasta acá, yo le resto el naranja, me da el rosa. ¿Sí? Que en ese caso es 3,6. ¿Sí? Entonces, Bien. acá hay que ponerle nombre a los lados para saber de cuál estoy hablando. A este yo le llamé Z, a este le llamé I, y a este de acá, disculpen, le voy a llamar X. Y a la mitad de X le voy a llamar radio. ¿Quedó claro todo eso? ¿Los nombres? Para Sí, cuando sí. abajo yo hable de Z, I, X, R, ustedes sepan de qué estoy hablando. Bueno, entonces, acá yo puedo decir, entonces, que ya sé cuánto vale I. ¿Sí? Déjenme un segundito que voy a modificar esto. Ahí, entonces, si yo a 8,4 le resto el 4,8 que me dio, eso me da el valor de I. En este Claro. caso, ¿sí? I me da que vale 3,6. ¿Sí? Entonces I me da 3,6. ¿Hasta ahí vamos? Sí, vamos. Bien, Sí, sí. ahora, fíjense, que ya tengo este triangulito que les voy a marcar ahora, ¿sí? Este triángulo que les voy a marcar ahora, tengo este lado que mide 3,6, este Sí. lado que mide 4,8 y este que se los voy a hacer con color verde, no sé cuánto vale. Bien. Pero Pero sería como vamos la a, hipotenusa, claro, ¿o no? vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, pero vamos a darle nombre. Este ya sé Bien. cuánto vale, vale 3,6. 6. Y a este de acá le voy a llamar X. Ok. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima a aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Cómo sería plantear el teorema de Pitágoras en ese triángulo? Sería 4,8 Sí. igual a 3,6 A ver, pero primero, menos, de perdón, cuál de los tres tengo? 4,8 menos 4. Escúchenme, antes de arrancar. Si Sí. ustedes recuerden que cada vez que vayan a aplicar el teorema de Pitágoras, tienen que preguntarse por cuál lado voy a empezar. No da lo mismo empezar por uno que por otro, ¿no? No, 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 sí, 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 Pregunta, claro. ¿cuál de los tres lados es la hipotenusa, el más grande? El X. 4,8. La, 4,8. no, X, ¿sí? ¿Por qué X. me Ah, doy y cuenta? Me doy ¿Por qué? cuenta porque siempre es el que está, esperen que lo voy a hacer con una flecha más chiquita que está muy grande. Siempre es el que está enfrente del ángulo de 90. ¿Estamos? Acá no está formando un ángulo recto y acá tampoco. ¿Sí? Los que están formando el ángulo recto no participan. ¿Sí? Se los voy a dejar dicho de otra manera. ¿Sí? A ver si se entiende.
Este no es un ángulo recto, está formando un ángulo, no participa. Este no participa, entonces este es el que estoy considerando. ¿Quedó claro? Desde ahí arranco a plantear el teorema de Pitágoras, si no, no puedo. ¿Se entendió eso, no? Sí. A ver, Clelia, entonces, ¿Qué ahora. sería? ¿De dónde? Sería Sí, 4,8 más 3,6. bien, elevados al cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado, sí, sí, todo. Perfecto, entonces, bien, vamos acá abajo, voy para acá abajo, voy a ¿Qué borrar, sería? no voy a dejar a esto, porque me va a servir de anotación. Recuerden que este valía, bueno, es medio finito. Este valía 4,8. ¿Sí? Bien, Sí. entonces vuelvo y ahora, segundito, voy a plantear el teorema de Pitágoras. Y voy a usar esta de acá, porque así no tengo que escribir los cuadrados, la modifico y se la agrego. ¿Sí? Ok. Inserto esta expresión. De este lado dijimos que voy a arrancar desde la x. Entonces todo esto va a ser x. Del otro lado va a estar el 4,8, que ya está, y la z no va a estar, sino va a estar un 3,6. ¿Sí? Entonces ahí lo ven. X cuadrado es 3,6 cuadrado más 4,8 cuadrado. Lo único que tengo que hacer es pasar para el otro lado, ¿sí? Bueno, el cuadrado de la raíz pasa para el otro lado como raíz cuadrada, ¿sí? Copiar, acá voy a insertar la expresión, y el cuadrado este va a volar de acá, y va a pasar para el otro lado, entonces aquí va a quedar solamente x. Y todo esto va a quedar afectado por una raíz cuadrada, ¿sí? Ahí la tienen. Bueno, y finalmente voy a ver cuánto vale x, ¿no? Todo esto es x, y a mí me dio que x vale 6. 6. 6. ¿Les dio a ustedes lo mismo? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces borremos todo esto, ya no lo necesito. Entonces, ahora volvamos al dibujo. Siempre hay que volver al dibujo para poner los datos, ¿sí? Yo no lo puedo hacer que quede fijo, o en realidad lo puedo hacer, pero no lo voy a modificar porque este es el documento original. No quiero modificarlo y después tener que andar. Bueno, entonces, este de acá abajo, ya lo calculé, era 4,8. Lo voy a escribir, 4,8. Ujú. Este de acá es 3,6, 6. ¿sí? Y este me dio 6. Sí. Pregunta, ¿cuánto vale el radio de la circunferencia entonces? 3 centímetros. Muy bien, ¿qué es la mitad de quién? 6, ¿no? De, sí, El de 6. radio es 3 centímetros. Y con el radio puedo calcular todo, ¿sí? Exacto. Puedo calcular el perímetro, Sí. puedo calcular el área y San se terminó. ¿Estamos? Ok. Sí, estamos. Esa parte, si quieren, no la voy a hacer para que les quede algo para hacer ustedes, sino tampoco se los voy a hacer entero yo, ¿sí? No les voy a hacer esa parte yo, háganla ustedes, ¿sí? Lo único que Sí. les voy a recordar, antes que se me termine el video, de esta parte, aunque sea, es que si yo quiero calcular el perímetro, fíjense que este lado ya lo tengo, ¿o no? Ujú. Tengo que Sí. sumar El 8,4. 6,788. Tengo Sí. que sumar 8,4. 8,4 y acá está la cuestión. Porque esto que ¡Ah! está con otro color, esto no lo tengo. Lo tengo que calcular. Y para eso necesito el radio, que antes no lo tenía. Y ahora sí lo tengo. Porque el La radio 3. es 3. Mm. Entonces, la fórmula que tienen que aplicar es la fórmula de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, y de la mitad del perímetro de la circunferencia, ¿sí? Es Sí. 2 por pi por radio. Si yo a 2 por Sí. pi por radio lo divido por 2, me queda pi por radio. O sea que multiplicando el 3 centímetros por pi, me da cuánto ese arco rojo. Que se Sí. lo Y si suman a no, los no otros dos anteriores y ya está. Les tiene que dar esto que está acá, ¿sí? Esto.
24,608. ¿Sí? A mí me Bien. dio el perímetro de esa figura, me dio perímetro de la figura 2, 9,42 me quedó. ¿Sí? Ok. Voy a borrar. Este me quedó 9,42. Hagan las cuentas ustedes. Que si le suman este valor y este valor, les tiene que dar este valor. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de la clase. Vayan pensando en lo que quieren que veamos para la segunda parte, ¿sí? Yo voy a ir terminando este video y nos encontramos en la segunda parte de la clase.